Sí, este vídeo es una recomendación de compra del que creo a día de hoy que es el mejor coche dentro de su categoría, el que creo que es el mejor coche eléctrico barato dentro de los coches que se pueden considerar un coche válido para todo, un coche único, porque evidentemente también estaría, por ejemplo, por debajo el Leapmotor T03, un coche que me parece excelente, siendo el más económico de lo que existe, pero este es verdad que está en una categoría un poquito superior en precio, pero creo que ya es un coche que sí que vale para todo y que tiene algunas ventajas, algunas especificaciones técnicas claramente superiores. El coche del que te voy a hablar es el Fiat Grande Panda. Y lo primero que te voy a explicar es que sí, es el mismo coche en esencia que el Citroën EC3, pero en este vídeo te voy a ir demostrando no solo por qué el Fiat Grande Panda es el mejor coche de su categoría, sino también por qué es bastante mejor que el Citroën EC3, del que se ha hablado más, y un coche que en principio está ganando más protagonismo, pero tiene un precio muy parecido y a nivel de prestaciones es verdad que este coche, el Grande Panda, es mejor. Bien, empezaremos por algunos datos clave, como por ejemplo que a nivel oficial el Fiat Grande Panda tiene una autonomía de 320 kilómetros. Ahora te voy a hablar de cuál es la autonomía real. Tiene una batería de 44 kilovatios hora, aunque eso es la capacidad nominal. La capacidad útil es muy parecida, 43,8 kilovatios hora. Y estamos hablando de un coche que tiene una batería LFP. Aquí ya tenemos la primera que me parece una ventaja con respecto a otros coches. Evidentemente, este coche tiene un sistema eléctrico con arquitectura de 400 voltios, lo que supone algunas limitaciones, claro, de las que ahora después te voy a hablar, pero la batería LFP ya me parece una de las principales ventajas por las que podemos arrancar. Hay coches similares en tamaño que ya utilizan batería NCM y sí, es verdad que la batería NCM te puede dar una potencia de carga mayor, te puede dar un rendimiento de carga mayor, pero también es verdad que la batería LFP tiene una mayor vida útil, es más segura y en general pues es una tecnología que yo a nivel personal prefiero. También es más barata, ¿eh? Y eso es lo que ayuda a que este coche sea más competitivo en precio. Bien, la garantía de esta batería es de 8 años o 160.000 kilómetros, lo primero que ocurra, cosa que me parece la verdad que correcto. Evidentemente me gustaría más que llegase a 200.000 kilómetros, pero bueno, creo que 160.000 kilómetros está bastante bien. A partir de ahí, hablemos lo primero de la autonomía real, aunque ya os hablé de ella en otro vídeo. Podemos esperar un rango de autonomía real de entre 180 y 390 kilómetros. La peor de estas cifras la vamos a conseguir en autopista con clima frío, donde tendremos tan solo 180 kilómetros. La verdad es que ahí está bastante limitado y esos 390 kilómetros los vamos a conseguir en el que es realmente su hábitat natural, que es en ciudad y con clima templado. Tened en cuenta que la autonomía en clima frío no se va a dar prácticamente nunca en España porque estamos hablando de temperaturas de menos 10 grados. No es algo habitual en nuestro país, aunque habrá para quienes se cumplan. Con temperatura templada y en autopista vamos a conseguir en torno a los 230 kilómetros y ya por eso me parece que es un coche que empieza a ser válido para todo tipo de uso. Evidentemente, si vas a viajar de manera constante, pues no es un coche cómodo para ello, pero si vamos a hacer viajes esporádicos y de normal vamos a utilizarlo para ir al trabajo, para recorridos interurbanos, ciudad sobre todo, etcétera, pues es un coche que vale perfectamente. Y para viajar, ahora te voy a ir enseñando que es un coche que en realidad también puede ser válido, la verdad. Tenemos un coche con datos importantes aquí, 5 plazas reales, aunque evidentemente es un coche de unas dimensiones algo reducidas, es decir, no es un coche familiar como tal, pero ya estamos en 3,99 metros, un coche de tamaño compacto y con un maletero muy digno, muy decente, de 361 litros de capacidad. Si necesitásemos algo más, pues podemos llegar hasta los 1.315 litros, evidentemente abatiendo asientos, eso es algo lógico, ¿no? Luego, no deja de ser un coche que puede remolcar hasta 550 kilos, evidentemente eso ya sería un remolque muy chiquitito. Obviamente no vamos a remolcar una caravana con este coche ni nada por el estilo. Y también me parece que hay que destacar de manera muy clara que estamos hablando de un coche que lleva un motor eléctrico de 113 caballos, es decir, potencia, la verdad es que de sobra para un coche de este tamaño y de estas, digamos, circunstancias, de este segmento. Ahora vamos a hablar del sistema de carga, que me parece que es el complemento clave, el complemento perfecto para esas prestaciones de las que hemos estado hablando anteriormente y para que sea compatible no solo con la vida del día a día, sino para viajes puntuales. Cuidado. Tenemos un sistema de carga que sobre el papel nos da 100 kilovatios de potencia máxima. Es verdad que por ser una batería LFP y también por algunas limitaciones quizá con la refrigeración de la batería o quizá con el software, no sé por qué, pero es verdad que aunque tenemos una potencia pico de 100 kilovatios que se cumple, tenemos un rendimiento medio, en el mejor de los casos, de 60 kilovatios en una carga desde el 0% al 100%, que evidentemente es algo que no vamos a hacer de normal.
Según las cifras del fabricante, por cierto, y este es el dato que realmente me parece más importante, del 20 al 80%, que es el rango idóneo para uso también en viaje, vamos a tener un tiempo de carga de 33 minutos. La verdad es que me parece perfecto porque lo lógico es cuando vayamos a viajar dejarlo cargado en casa al 100%, salir al 100%, tendremos del orden de 230 kilómetros, como te contaba antes, de autonomía y vamos a conseguir otra vez una carga del 20 al 80 en 33 minutos. Así que francamente me parece una capacidad de carga muy, muy, muy razonable. Bien, pero ¿y por qué me parece claramente mejor que el Citroën C3? En primer lugar, insisto, los precios son muy parecidos, muy parecidos. Las diferencias con respecto al C3 son realmente pocas y quizá sean más diferencias de las que consigamos con el comercial de turno que las que son a nivel de precio realmente. Ya en el Citroën C3 básico tenemos cosas como, por ejemplo, pues bueno, todos los airbags, una serie de sistemas de asistencia a la conducción, tenemos luces automáticas, tenemos faros Eco-LED, ojo, tenemos luces traseras LED, sensor de luces, sensor de estacionamiento trasero, tenemos dentro 4 altavoces y 2 Twitter, tenemos mandos en el volante, tenemos pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, tenemos cuadro de instrumentación de 10 pulgadas digital y si os fijáis en el interior del Citroën C3 no solo es mucho más sencillo en los recubrimientos, en los materiales que se utilizan, incluso también a nivel de diseño, sino que además no tiene pantalla multimedia en su versión más sencilla y en definitiva, pues bueno, es un interior muchísimo más sencillo y peor equipado. Si nos fuésemos ya a las versiones superiores del Citroën C3, pues las cosas empiezan a cambiar, pero en el caso del Fiat Grande Panda, la versión de acceso a la gama ya es recomendable. Otra diferencia que me parece clave y que me encanta del Fiat Grande Panda con respecto no solo al Citroën C3, sino con respecto a cualquier otro coche, es que el sistema de carga lenta que viene de serie es de solo 7,4 kilovatios, pero bueno, es suficiente en realidad para la mayoría de usos. Si queremos, podemos contar con 11 kilovatios, aunque eso forma parte del equipamiento opcional. Y es verdad que tiene un cargador integrado, quiero decir, tiene su toma de carga convencional y la puedes usar como cualquier otro coche eléctrico, pero tiene además, es decir, suma, no es que suponga ningún problema o una alternativa, no, además, tiene en la parte frontal, justo detrás del logotipo de Fiat, en el propio paragolpes, bueno, en la falsa parrilla, tiene una trampilla que se abre y de ahí sacas el propio cable de carga en corriente alterna que viene como enroscado. Y hay gente que dice, bueno, eso es un problema porque si se estropea... A mí me encanta porque, mira, yo suelo cargar en el Mercadona, allí no hay cable y lo tienes que usar tú el tuyo y me parece súper cómodo, la verdad, llevar el cable directamente integrado ahí delante y no tener que estar ocupando espacio en el maletero. Pero si temes el que se te desgaste, el que luego no enrolle bien, tal, bueno, pues lo puedes utilizar, por ejemplo, solo en casa y donde tú quieras, pues utilizas el otro cable. Lo que digo, es una opción que suma y no resta. Al fin y al cabo lo tienes, si quieres lo utilizas y si no quieres, pues no lo utilizas. Pero a mí es algo que me encanta y que me parece que sí puede ser un motivo más de compra. Además de, como digo, por supuesto, el hecho de contar con mejor equipamiento que en el Citroën C3. Fuera de todo esto, honestamente creo que han planteado un coche que tiene un muy buen habitáculo, un muy buen espacio interior en relación a lo pequeño que es, no dejan de ser 3,99 metros y creo que es un coche que combina muy bien la potencia de 113 kilómetros con una autonomía VLTP de 320 kilómetros y considero que la autonomía real que da en autopista es suficientemente buena como para poder plantearte el hecho de, oye, si solo vas a hacer, por ejemplo, 2 viajes largos o 4 en el año, pues la verdad es que creo que es una opción que es válida. Es verdad que evidentemente la autonomía se va a ver mermada si vamos a ir muy cargados, entonces para un uso familiar, pues no es la opción idónea. Bien, un tema que sí que hay que tener en cuenta evidentemente es que es un coche que no tiene bomba de calor. Y eso va a repercutir de una forma muy notable, y lo hemos visto antes en las cifras, en la autonomía que es capaz de dar, sobre todo cuando la temperatura es fría. No creo que sea algo dramático que no tenga bomba de calor, pero sí que es verdad que, bueno, pues habría sido un poco lo que cierre el círculo, ¿no? Y lo que complete del todo este producto que me parece que es muy, muy redondo. Ya sabéis perfectamente que me encantan el Citroën C3 y el Fiat Grande Panda. Creo que Stellantis ha hecho algo francamente bien con estos coches y que dentro de su segmento son lo más destacable. Evidentemente, si nos fuésemos a precios superiores, pues ya empezaríamos a entrar en el terreno del BI de Dolphin y es un coche que en muchos aspectos es superior, pero en este terreno concreto, este coche, el Fiat Grande Panda, y más ahora que vuelve a estar activo el plan Moves 3,
me parece que es la opción más atractiva, pero por supuesto, esta es mi opinión. Yo solo defiendo con estos datos porque me parece el coche perfecto dentro de su presupuesto y de su tamaño, pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.